Bueno, chicos, bienvenidos a la sesión número 11. ¿Sí se escucha bien? Sí, profe. Ok. En el día de hoy, la sesión de hoy, vamos a hacer una introducción ya a la parte de las consultas, un poco ya más detallado. Eh, en la sesión de ayer, eh, les mostré toda la parte de la modificación como tal de la estructura de las bases de datos en cuanto a la sentencia DDL. Les mostré el drop, les mostré el delete y todas esas sentencias que nos permiten borrar, alterar las bases de datos, las tablas, los registros, y quedó pendiente la parte del update y el replace, que les dije la parte práctica, la parte conceptual teórica, y quedó pendiente la parte práctica ya en la consola, mostrarles cómo era. Entonces, lo vamos a hacer el día de hoy. Pero después de eso, como ya es bastante cortico esa parte que quedó pendiente, ya después sí, ya vamos a empezar con la parte práctica del tema de las consultas. Sí, señor. Cuéntame. Profe, es que estaba haciendo ayer el trabajo para entregarlo, que no lo puedo entregar, por cierto, el de las bases de datos de una biblioteca, que usted nos mandó a hacer el trabajo para ayer y no lo terminé porque es que estaba mirando el diagrama y usted puso llaves foráneas, pero no nos dijo de a qué se referenciaban. Solo puso llave foránea en un campo y no dijo cuál era la referencia. Sí, sí, señor, yo les dije. Usted quisiera saber si me podría decir la referencia o si tiene el cuadro esquema para saber cuál es, porque solo hay imágenes que dice llave foránea y no dice nada más. Ya, me ingreso a la plataforma. Mírenme. Espérenme. Si no estoy mal, está no. Acá. Pam, pam. Poco. Entonces, acá. Ya, aquí sí está. Entonces, vamos a hacer así. Y vamos a compartir. Listo, ahí están viendo la pantalla. Sí, profe. Entonces yo les decía, la tabla carreras tiene una llave primaria, que es el código. La tabla libros tiene una llave primaria, que es el código del libro. La tabla autores tiene una llave primaria, que es el código de autor. La tabla libros autores tiene las llaves foráneas, que vienen código del libro y código del autor, porque es una tabla que nace de libros y autores. Hasta ahí, esa queda clara. El código libro viene del primer de libros y el código autor LA llave foránea viene del primero de tabla autores. Exacto. Y la de estudiantes y préstamos, profe. Ok. Entonces,
Seguimos bajando. La de estudiantes, este código CAR es código de la carrera. Ok, profe. Y la de préstamos, esta llave foránea, que es código del libro, es el código del libro. Profe, ¿no se supone que código de libro ya está en libro autores? Sí, pero es que es una información que se está trayendo para poder realizar el préstamo. O sea que se Se- hace 2 veces. sí, no hay problema. Ah, listo, profe. O sea, un campo puede ser referenciado como llave foránea en varias tablas. No hay problema por eso. Ok, profe, entonces se lo entrego después de la clase. Dale, no te preocupes. Entonces, volvamos acá. Entonces decíamos que para realizar consultas sobre las tablas de las bases de datos, ya hemos utilizado la sentencia que vamos a utilizar, que es la sentencia select. Con ella podemos consultar una o varias tablas. La sentencia select es sin duda el comando más versátil y utilizado en el SQL, porque digamos que es la razón de ser de tener una base de datos, el poder consultar y extraer información de las bases de datos, más que todo cuando son volúmenes de datos bastante grandes. Entonces, digamos que el tema de las consultas es, podríamos decir, la razón de ser fundamental de las bases de datos. Para el tema de las consultas, ya vamos a ver en detalle más adelante, existen muchas cláusulas asociadas que lo permiten agrupar la información, ordenarla, entre muchas otras cosas. Y también una de las instrucciones que se usa eh, con bastante frecuencia es la que nos permite hacer consultas selectivas de información. Pero bueno, como les digo, todo esto ya lo vamos a ver en detalle en la parte conceptual y en la parte práctica. Entonces, el resultado de una consulta select nos devuelve como tal una tabla lógica. ¿Qué quiere decir esto? Que los resultados son una relación de datos que está compuesta por filas, que para nosotros son los registros, y por una serie de campos o columnas que son los que contienen la información. Cualquiera de las tablas de una base de datos puede ser consultada. Sin embargo, estas tablas lógicas que se crean al momento de hacer una consulta, eh, digamos que se almacenan en memoria. Por lo tanto, una vez que se termina la consulta o se vuelve a hacer una nueva consulta, se descarta de memoria. Entonces, cada vez que ejecutamos una consulta, se vuelve a calcular el resultado y se borra el resultado de la consulta anterior. Para el manejo de las consultas en MySQL, vamos a utilizar fundamentalmente estas sentencias o palabras reservadas que son el select, el from, el where, el having, el row by y el order by. Cada una de estas tiene también sus propios aditamentos y palabras claves que vamos a ver en el momento en que estemos realizando la parte conceptual, tanto práctica. Hay varios tipos de consultas. O sea, que yo les pongo, en la actualidad existen diferentes tipos de consultas, entre las más conocidas están las consultas de selección, las consultas de parámetros, las consultas de tablas de las referencias usadas, las consultas de acción que se dividen a su vez en consultas de actualización, de eliminación, de datos anexados
y consulta de la redacción de tablas. Estas consultas de acción a lo que hace referencia es que en realidad, bueno, cuando nosotros hacemos una actualización de información, cuando hacemos una eliminación de información, cuando creamos una tabla, cuando insertamos datos, cuando creamos índices, ustedes se han dado cuenta cada vez que uno hace cualquiera de estas operaciones en la consola, el resultado como tal, si nos dice si es exitoso o no, nos dice query OK. Es decir, cada una de esas instrucciones, a pesar de que estamos insertando, modificando o creando, el motor de la base de datos eh, lo interpreta como consultas. Entonces, las consultas de selección son las consultas que nos permiten seleccionar información, tal cual como su nombre lo indica, la de tablas de referencia cruzada, ya lo vamos a hacer más adelante, que son las consultas multitablas, y las consultas de parámetros es lo que nos permite ver las características de de las tablas o de la base de datos. Por ejemplo, cuando hacemos un show database, lo que hacemos es una consulta de parámetros. Estamos pidiéndole al motor de base de datos por medio de una consulta de parámetros que me indique cuáles son las bases de datos que yo tengo en mi servidor. O cuando hacemos un describe a la tabla, a una tabla, lo que estamos diciendo es una consulta de parámetros al motor de base de datos que nos muestra cuáles son los campos que tiene esa tabla o esos atributos que tiene esa tabla. Entonces, la sintaxis básica de una consulta select es la siguiente. Tenemos la palabra select, podemos utilizar o no un hold, un distinct o un asterisco. Va a tener una lista de columnas o expresiones. Este as hace referencia a que se le pueden asociar alias. Las expresiones, vamos a ver más adelante, ahora en la parte conceptual, de que también pueden haber operaciones aritméticas al momento de hacer una consulta. Luego indicaríamos a través del from cuál es el nombre de esa tabla o esa vista. Con el where establecemos las condiciones y esta parte que son el order by, el row by, el hiding, son opcionales, pero lo que nos permiten es organizar la información al momento de traerla para ser mostrada en la consola al momento de hacer la consulta. Entonces vamos a ver cada una de estas partes en detalle para tener conceptualmente claro para qué sirve cada una de ellas. Entonces, por un lado tenemos el select, que de una manera muy sencilla lo que nos permite es listar atributos. Entonces, permite, veamos que una definición ya más concreta es que nos permite seleccionar las columnas que se van a mostrar y en el orden que se van a mostrar. Digamos que simplemente es la instrucción que la base de datos interpreta como que vamos a solicitar la información. Entonces digamos que eso sería el select. Cuando le decimos hold o distinct o asterisco, lo que le estamos diciendo es bajo qué parámetros queremos que liste esos atributos. Entonces con el hold, que es el valor predeterminado, y digamos que especificamos que el conjunto de resultados puede incluir filas o registros duplicados y es por general lo que se utiliza al momento de hacer una consulta. El distinct especifica, ya esto lo habíamos visto, el distinct lo que hace es que especifica que el conjunto de resultados solo puede incluir filas únicas, es decir, no me va a mostrar registros duplicados o campos de información duplicados. Es decir, que cuando se realiza la consulta, va a mostrar, no va a mostrar los campos que sean o los registros que sean iguales, sino que solamente va a mostrar la información que no esté repetida. Y el asterisco, que es el que normalmente se utiliza, o digamos que el que se utiliza
para cuando queremos extraer toda la información de todos los atributos. Digamos que es lo mismo que hacer un hold, solo que el asterisco es el que ya se tiene como norma básica, que es el que se utiliza para extraer todos los registros de una tabla al momento de hacer una consulta. Decimos que el from lo que nos permite es indicarle qué tabla va a listar. Entonces, esta permite, por definición, indicar cuál es la tabla o tablas o vista a las que de las que vamos a obtener información. Entonces, con el select le estamos diciendo a la base de datos o le estamos haciendo la solicitud a la base de datos que vamos a extraer información. Con el asterisco, con el distinct o con el hold le decimos la cantidad de información, si todos los atributos o podemos decirle atributos o campos de la tabla en específicos. Y ya con el from lo que decimos es de qué tabla o tablas estamos haciendo esa petición a la base de datos. Con el where ya establecemos condiciones para esa selección de información de la petición que estamos solicitando. Entonces, con el where lo que hacemos es una especificación o un filtro de las filas que queremos devolver. Se utiliza cuando se desea que se devuelvan todas las filas de una tabla que cumplan una condición establecida. Lo habitual es que utilicemos condiciones de Word para evitar traer información duplicada o información basura, por decirlo de esa forma. Digamos que ya el Word lo utilizamos cuando queremos tener información ya específica. Para eso podemos, no, debemos establecer condiciones. Las condiciones son expresiones lógicas a comprobar para que se pueda cumplir ese filtro en función de lo que se quiera extraer de la base de datos. Y esas condiciones manejan unos operadores. Los operadores son que sea mayor igual, que sea menor igual, que sea igual o que sea distinto. Entonces, en una consulta, por ejemplo, puede decir, traigamos los registros que sean mayor a este valor, o que sea mayor o igual, o que sea igual, o que sea distinto. A eso es lo que hace referencia que en el web debemos establecer condiciones y que esas condiciones van asociadas a un operador. Luego, ya cuando ya extraemos toda la información, la podemos ordenar para que la vista sea un poco más específica. La ordenamos a través del order by, que lo que hace es listar esos atributos que hemos extraído de la base de datos a través de la consulta de manera ascendente o descendente. Es decir, define el orden de las filas del conjunto de resultados. Entonces, cuando lo hacemos en el orden ascendente, lo que hace es que nos lo va a organizar de menor a mayor, y cuando lo hacemos eh, ordenado de manera descendente, lo va a hacer de mayor a menor según el registro o campo o atributo que nosotros le indiquemos. Además de ordenarlo, también podemos agrupar la información. Entonces, para esto, que es opcional, lo que podemos hacer es representar los resultados de la consulta agrupados según el criterio que nosotros definamos. Esto resulta de gran utilidad cuando se pretende obtener valores estadísticos de los registros que cumplen determinadas condiciones.
Y las condiciones de agrupamiento ya lo vamos a ver más en específico en la parte práctica. Y tenemos el having, que lo que establece es cuál es esa condición de agrupamiento. Entonces, la cláusula having lo que permite hacer es la selecciones en situaciones en las que no es posible usar el where. Por ejemplo, no se podría usar un where o aplicar un where cuando hacemos consultas de cálculos con cálculos de operaciones. Entonces, mediante mediante las funciones de agrupación. Yo creo que esto puede ser un poco ambiguo, pero ya en la parte práctica se entiende mejor. A lo que voy es que el having, por definición, se usa sobre consultas agrupadas. Por lo tanto, el having siempre va a estar asociado o va a estar presente en las consultas asociado al go by. Es decir, nosotros no vamos a encontrar en un select el, el having solo. El having siempre va a estar asociado con el go by. El go by sí puede estar solo, pero el having siempre va a estar asociado al go by porque, como lo dice la definición, el having lo que establece es la condición de agrupación y para yo poder tener la agrupación debo tener el go by en mi consulta select. Digamos que de una manera muy rápida, esta es la parte conceptual de lo más importante que debemos tener en cuenta al momento de hacer consultas. Entonces ahora vamos a ver cómo sería esto en la práctica al momento de interactuar con nuestra base de datos. Entonces, vamos a compartirles les volví a compartir y yo no le dije consola. Compartir. Ok, ahora sí. Ahí están viendo la consola. Chicos, Sí, profe. listos. Entonces aquí lo único que he hecho hasta el momento es conectarme a la base de datos y hacer un show database para ver cuáles son las bases de datos que tengo. Si se ve bien, Sí, profe. entonces les había dicho que había quedado pendiente el update y el replace de, de ver la parte práctica, por decirlo de esa forma. Entonces, en la sesión pasada habíamos creado a manera de ejemplo para no alterar la información y la estructura de las bases de datos que ya habíamos creado, la base de datos, bórrame. Entonces vamos a seguir usando esa base de datos para explicarles el update y el replace. Entonces vamos a decirle use, borrar esa base de datos tiene estas tablas. Entonces vamos a show tables. Entonces tiene la tabla cliente, producto y servicios. Entonces, decíamos que el update lo que nos permite es modificar o actualizar la información que tenemos contenida en las tablas. Decíamos que las sentencias, el alter table y esas sentencias lo que hacían era modificar como tal la estructura de las
tabla ya con la sentencia DML, lo que hacemos es interactuar directamente con la información que está contenida en nuestras tablas de nuestra base de datos. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerle aquí un select asterisco. Y aquí de paso vamos viendo un poco de la teoría de las consultas. Esta sería una consulta simple from clientes. Y vamos a ver qué información tiene. Es cliente. No tiene información. ¿Por qué no tiene información? Yo no le ingresé información ayer. Bueno, entonces vamos a hacer algo acá. No hay problema con eso. Yo por acá tengo la información, o debo tener. Denme un segundo. Oh, 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 oh. Ah, no, no, no. Perdón. Perdón. Acá estoy utilizando la base de datos incorrecta, que es la de almacén. Entonces, vamos a decirle así. Use almacén. Sí, porque yo no le ingresé información precisamente porque estaba borrando y modificando la estructura. Entonces ahora sí vamos a decirle actriz con clientes. Entonces, decíamos que con la cláusula o palabra reservada update, lo que hago es actualizar la información que está contenida ya como tal en la tabla. Entonces aquí al hacer la consulta de los clientes, vemos que ya tiene unos registros asociados, entonces decíamos que yo puedo actualizar una fila o varias filas al tiempo. O sea, para actualizar una fila, lo hacemos de esta forma. Entonces decimos update, el nombre de la tabla, que en este caso es clientes, y le indicamos qué campo se va a actualizar. Decimos set, en este caso ejemplo, vamos a decirle dirección, y le vamos a decir que ahora va a ser igual a centro comercial La Rotonda, local 23, por decir un ejemplo. Entonces, una de las razones por las que quise dejar esta parte para el día de hoy era para que ya tuvieran clara la parte del conditional word. Si yo ejecuto esta consulta así tal como está, lo que va a hacer es que me va a actualizar todos los registros del atributo información con esta información, con Centro Comercial La Rotonda Local 23. Por lo tanto, al momento de hacer actualizaciones de registro es súper importante indicarles sobre qué registro va a ser la actualización, y eso lo hacemos a través de la cláusula where. Decimos where
Entonces, ¿dónde voy a actualizar esa dirección? Donde ID sea igual a 18.302.58 y punto y coma. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí? Actualíceme la información en la tabla clientes en el campo dirección con centro comercial La Rotonda, local 23, donde ID sea igual a 18.302.58, es decir, en el primer registro. Es decir, este primer registro debe cambiar de calle 4Z Los Olivos a centro comercial La Rotonda, local 23. Vuelvo y repito, es importante al momento de hacer actualizaciones indicar específicamente sobre qué registro o registros se va a hacer la actualización, porque si no me va a afectar toda la tabla. Entonces, si yo le doy Enter, aquí ha aparecido lo que yo le decía. Miren que a pesar de que yo estoy haciendo es una actualización de información en la tabla cliente, estoy como tal haciendo una selección de información, el motor de la base de datos no lo interpreta como un query, como una consulta. Por eso él me muestra aquí un query OK, me dice que un registro fue afectado. Miren, aquí me dice registros cambiados 1. Si yo vuelvo a consultar la tabla clientes, entonces aquí ya podemos ver que el primer registro, el registro que tiene el ID 18.302.58, se actualizó la información a Centro Comercial La Rotonda. Entonces, si yo quiero, o mejor dicho, yo no quiero actualizar el registro por registro, haciendo instrucción por instrucción en el mismo update, yo puedo incluir varios registros a actualizar. ¿Cómo hago eso? Entonces, vamos a decirle aquí, update clientes. Entonces yo voy a decir, voy a actualizar la dirección a calle 96, transversal 23, por decir algo. Pero también voy a actualizar el teléfono, entonces le digo, coma, teléfono, igual, coma de tipo varchar, pero llevan las comillas, le digo 312, 569 o 879. Listo. ¿Dónde? Entonces, aquí como a manera de ejemplo, vamos a decirle que lo cambien la 1892. Este 1892, 870. Vamos a ver, 1892, 870. Está ahí. Yo le digo Enter y ahora me debe haber cambiado tanto la dirección como el teléfono para este registro. Aquí pasa exactamente lo mismo. Si yo no le especifico a través de un Word sobre qué registro voy a hacer la actualización, en todos los campos dirección, en todos los campos teléfono me va a poner esta información. Vamos a consultar la tabla clientes y veamos que ahora este cliente que se llama Laura Cruz, antes decía 1, 2, 3, 57, 98, ahora sí dice 3, 12, 5, 68, 79 y la dirección cambió. Entonces, si nosotros no establecemos la condición web, se van a actualizar
todos los registros asociados a esa tabla. Lo repito y lo vuelvo a repetir porque aunque MySQL y Oracle, bueno, de hecho todos los sistemas de gestión de base de datos poseen esa opción. Si no la tenemos configurada o establecida al momento de hacer una modificación, si no tenemos backup, a echarnos a llorar o empezar a modificar registro por registro. ¿Cuál es esa función? La función se llama rollback. El rollback lo que nos permite es deshacer la última acción que nosotros hayamos ejecutado en nuestro sistema de gestión de base de datos. Entonces, si por ejemplo, yo aquí hago algo como esto, digamos que se me olvidó el Word, si yo ejecuto esa instrucción, todos los campos de dirección se van a actualizar con Centro Comercial Largotonda Local 23. MySQL por defecto trae la opción de rollback desactivada. Entonces, en estos momentos yo la tengo desactivada, por lo tanto, si yo ejecuto esta acción, no hay forma de que yo pueda volver atrás. Pero a manera de conocimiento o de que ustedes también sepan, si las bases de datos traen esa opción de que yo pueda deshacer una acción que haya realizado, pero solamente la última acción. En MySQL, la opción de rollback viene desactivada. ¿Por qué? Porque si se activa cada vez que yo hago una creación de tabla o una base de datos o una inserción o una modificación o algo, yo tengo que ir confirmando para que esa acción se quede realizada. Porque, digamos, se lo voy a poner así, cada una de las acciones que yo voy haciendo, si ustedes se dan cuenta, si vamos al Workbits, allá quedan reflejadas y quedan toda la información. Si yo creé o actualicé un informe, ya se refleja allá. Si yo desactivo, o mejor dicho, si yo activo el rollback, cada vez que yo ejecuto una acción, me toca también hacer una instrucción adicional, que es el commit, para decir que estoy seguro de que la instrucción que yo acabo de dar es eh, si está correcta o eso mismo, confirmar cada una de las acciones. Y entonces digamos que es bastante engorroso cada vez que yo haga una instrucción, haga una inserción o haga una modificación o haga cualquiera una de esas operaciones, tener que estarle confirmando que sí estoy seguro de lo que estoy haciendo. Por eso los sistemas de gestión de base de datos traen la opción desactivada, pero estoy en un entorno de desarrollo o de producción, si digamos que podría ser conveniente por temas de seguridad tenerlo activado, el tema del rollback, por si hacemos una instrucción mal hecha y digamos que modifica. Aquí solamente son 2, 4, 6, 8, 10, 12 registros, 10 registros, pero digamos que ya no son 10 registros, sino 1000 registros y ya nosotros hicimos una actualización y se nos olvidó hacer el Word y actualizamos los 1000 registros. Ahí sí ya la cosa se pone un poco más complicada. Entonces, habiendo dicho eso, espero que haya quedado claro la importancia al momento de actualizar, modificar, eliminar información, indicar sobre en qué registro se va a hacer, porque si no, se hace en todos los registros de la tabla. Entonces, continuando con el update, les decía que también podemos
utilizar operaciones aritméticas. Entonces, por ejemplo, vamos a echarle aquí una vista a la tabla de producto. Entonces, aquí vemos que la tabla producto tiene todos los 22 registros de producto. Entonces, digamos que a mí me llegó un nuevo pedido y en ese nuevo pedido lo que me afecta en mi base de datos es que todo el stock que yo tengo actualmente se me duplicó. Es decir, ya no tendré 15 vajillas Balay, sino que tengo 30, ya no tengo 15 lavadoras Samsung, sino 30. Digamos que todo el registro de stock con ese nuevo pedido se me duplicó. Yo tengo la opción de hacer la actualización de registro por registro del stock, eh, duplicarlo manualmente diciendo el stock ya no es 15, sino que es 30. Después paso el de la lavadora y le digo ya no es 15, sino es 30. Y después paso el de la cocina y le digo que ya no es 30, sino 60 y así sucesivamente. O hago una actualización masiva o una actualización registro a registro. ¿Cómo así? Vamos a hacerlo primero con una cláusula where para solamente afectar un solo registro y después lo hacemos sin el where para que ustedes vean que sin el where lo que me hace es actualizar todos los registros de la tabla. Entonces vamos a hacer aquí update producto. ¿Qué voy a actualizar en producto? El stock. ¿Y qué voy a hacer en el stock? Voy a duplicar la cantidad que hay en el stock. ¿Cómo lo hago? Multiplico stock por 2. ¿Dónde? Aquí yo le voy a establecer una condición. Código producto sea igual a 122. A manera de ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer aquí? Simplemente el valor del stock me lo va a multiplicar por 2. ¿En dónde? En el código del producto. Veamos si eso es cierto. Me dice, código OK, un registro afectado, uno cambiado. Yo le vuelvo a hacer un select con. Miren que ahora ese código de producto, que es el 122, el stock me lo multiplicó efectivamente por 2. Tenía 15 y ahora es 30. Pero digamos que no fue que se me duplicó, sino que se hice una venta y ahora solamente tengo la mitad. Entonces lo que hago no es multiplicar, sino lo que hago es dividir. Y hace exactamente lo mismo. Tenía 30, hice una venta. Entonces si yo vuelvo a listar, me vuelve a colocar los 15. Ahora digamos lo que yo les decía, digamos que no fue solamente el pedido de un producto el que me llegó, sino que me llegó eh, mercancía de todos los productos que tengo y se me duplicó el stock de todos mis productos. Entonces yo lo que voy a hacer es simplemente voy a multiplicar por 2, no en un registro
específico, sino que voy a hacer una actualización de toda mi tabla productos. Estoy diciendo una actualización de mi tabla productos en el campo stock, y lo que voy a hacer es multiplicar lo que está actualmente en stock por 2. Si yo le digo enter, me dice fue OK, me dice 22 registros afectados, es decir, que fueron cambiados 22 registros. Entonces ahora volvemos a hacer la consulta de la tabla. Entonces se dan cuenta, efectivamente, todo el stock fue ahora multiplicado por 2. Entonces digamos que esa es la forma en la que puedo actualizar masivamente un campo, o puedo hacer la actualización de un campo registro a registro o varios registros al tiempo. Y puedo también a través del update trabajar un campo específico o varios campos. Y lo puedo hacer a través de información puntual o a través de operaciones aritméticas. Entonces eso por el campo por el lado del update. El replace lo que hace o lo que me permite es reemplazar información, digamos que tiene una similitud con el update, pero ahora vamos a ver unas cuantas diferencias. Entonces, vámonos a la tabla clientes para que digamos que tenga un poquito de menos registro. Entonces será clientes para mostrarles. Entonces, volvemos con los clientes. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con el replace? Digamos que puedo hacer algo parecido a lo que hago con el update de actualizar información, pero acá lo que hago es reemplazar. Por definición, eso es lo que hace el replace. Entonces, yo le voy a decir aquí, update, siempre pongo update clientes, a subirlo un poquito. Digo, update clientes. ¿Qué voy a actualizar? Vamos a actualizar el teléfono. Entonces digo, igual. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Reemplazar. ¿Cómo reemplazo? Entonces yo aquí le digo replace, entre paréntesis. Entonces yo le voy a decir que me reemplace el teléfono seis seis cinco 48 12, me lo reemplace por el 314 365 789. Entonces, aquí es donde yo digo que está la similitud. Esto es como si yo le dijera update clientes set teléfono where teléfono sea igual a 665 48 12 y reemplácenmelo por 314 365 789. Digamos que es una otra forma en la que lo podemos hacer, pero pasa exactamente lo mismo. En este caso, solamente hay un 665 48 12. Si miramos la tabla, en este caso yo puedo hacer esta instrucción porque solamente hay este registro. Digamos que yo tengo almacenada una información y la información cambió por algún motivo. Yo necesito cambiar esa información en todos los registros para que no haya eh, ambigüedad en la información, para que sea una información eh, unificada. Entonces lo puedo hacer a través de un replace. Hagamos de cuenta que es como cuando nosotros tenemos un texto
en Word o en un blog de notas o un texto como tal, y queremos cambiar una palabra. Y queremos que esa palabra se cambie en todo el texto por la palabra que nosotros deseamos. Eso es exactamente lo que hace el replace. Lo que hace es buscarme esa palabra o esa información que yo le estoy diciendo en la base de datos, en la tabla, y reemplazarla por la otra información que yo le estoy indicando. En este caso, yo le estoy diciendo en la tabla clientes, en el campo teléfono, me reemplaza el teléfono 66 54 812 por 314 365 789. Vamos a ver si eso es efectivamente lo que hace. Me dice query OK. Yo le vuelvo a decir. Fíjense que efectivamente me cambió el número. Pero entonces aquí pasa lo mismo que cuando estamos buscando información en un texto que tenemos en Word. Hay muchas veces que de pronto estamos buscando la palabra, no sé, vamos a reemplazar la palabra paleta y le vamos a decir que me cambie todas las palabras en el texto que digan paleta y ya no ponga paleta, sino paletita. Entonces, eso mismo también lo podemos hacer con el replace. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, como puede que sepamos cuál es la palabra completa que vamos a buscar o solo un fragmento de ella, eso mismo también lo podemos hacer con el replace. Para que quede un poco más clara la idea, vamos a volver a la tabla productos y vamos a hacer el ejercicio. Entonces, aquí yo tengo la tabla productos y si ustedes ven las marcas, hay una que dice Continental y que se repite en varios registros. Entonces, yo lo que digamos que yo no tengo claro cómo es que se escribe Continental por alguna razón, pero yo sé que termina en mental, pero de pronto no tengo claro si empieza en mayúscula o no empieza en mayúscula o en mayúscula, pero yo sé que termina en mental. Entonces, con el replace, yo lo que puedo hacer es solamente con ese fragmento del que yo me acuerdo de información, hacer la búsqueda y hacer el reemplazo. Entonces, sería algo como esto. Entonces, vamos a decirle aquí, en la tabla producto, seleccioneme las marcas. Entonces, aquí yo le digo marca. Entonces, yo quiero que me reemplace las marcas donde aparezca el texto mental porque utilizo comillas porque es un campo de tipo test. Entonces, en todos los registros donde aparezca mental, vamos a poner mental. Digamos que fue un cambio de razón social y entonces ahora ya no es solamente continental, sino es continental INC. Entonces, ¿qué es lo que me va a hacer aquí? Todos los registros en la columna marca que tienen mental o continental, que es el contenido completo de la frase, me lo va a cambiar por mental, una N, INC. Entonces veamos
exactamente qué es lo que hace. Entonces, fíjense, el resultado de la consulta me dice que el query fue exitoso, que se afectaron solo 8 registros, que se leyeron 22, pero se cambiaron 8. Entonces, si yo vuelvo a hacer una consulta sobre la tabla producto, fíjense que antes decía Continental y ahora dice Continental INC. Entonces, sí quedó claro esa parte, chicos, de para qué me sirve el replace, utilizando solamente una parte del fragmento de la información del registro que yo tengo. Sí, señor. Listo. Entonces, digamos que ya con esto tenemos la parte más importante y podríamos empezar a administrar una base de datos si necesitamos actualizar información, ya sea registro a registro, con varios registros, o una actualización masiva, o si necesitamos reemplazar información de un registro. Igual, este replace yo también lo puedo usar en conjunto con un Word para entonces decir, eh, solamente reempláceme los teléfonos donde estaba y donde el ID sea este, por decir algo. Entonces digamos que aquí todo se complementa con todo. Todas las instrucciones, todos los sistemas de gestión de base de datos lo que nos permiten es integrar todas las palabras reservadas para hacer más específicas las consultas o las instrucciones que nosotros le vayamos a dar a nuestro motor de base de datos. Entonces ahora sí, vamos a empezar con las consultas de una manera muy básica y vamos a ir aumentando el nivel, si lo queremos decir de esa forma. Entonces, las primeras consultas básicas son solamente con el asterisco, el select y el from. Entonces, ya esas las hemos estado haciendo. Entonces, aquí decimos select asterisco from. Son clientes y él me va a mostrar todos los campos asociados a la tabla clientes. Digamos que esta es la consulta básica. Pero yo también puedo decirle qué atributos en específico de la tabla clientes quiero que me traiga. Entonces, digamos que yo solamente quiero que me traiga el nombre. Entonces, en vez de decir select asterisco, yo le digo select nombre from clientes. Entonces, él solamente me va a traer el nombre de la tabla clientes. Lo puede decir, solamente tráigame nombre, apellido, teléfono de la tabla clientes. Y efectivamente solamente me va a traer los atributos que yo le especifiqué. Entonces, digamos que esa es la forma básica de hacer una consulta, ya sea queriendo traer todos los registros de la tabla, perdón, todos los atributos de la tabla o especificándoles qué atributos queremos que nos traiga. Ahora, como yo no le estoy indicando por estableciendo ninguna condición, él me está trayendo toda la información que está contenida en esa tabla. Entonces ya vamos a empezar a establecerle condiciones para que ya la información sea más específica. Entonces, por ejemplo, en la consulta anterior yo traje el nombre, apellido y el teléfono de todos los clientes. Ahora digamos que yo quiero saber solamente los que tienen un apellido en específico. Entonces yo le puedo decir aquí, seleccionen el nombre, apellido, teléfono de los clientes, donde apellido sea igual, por ejemplo, a Cruz.
Entonces, si se dan cuenta, a pesar de que ya estoy delimitando cuáles son los atributos, también puedo establecer una condición para seleccionar información en específica. En este caso, estoy utilizando el atributo apellido y le estoy especificando qué información asociada a esos apellidos quiero que me traiga. Entonces, digamos, aquí todavía vamos en lo básico. Ahora, también puedo hacer combinación de atributos. ¿Cómo así? Vamos a ir a producto. Entonces, ¿cómo es eso de que yo puedo hacer combinación de atributos? Yo le puedo decir, seleccióneme nombre, marca y stock de los productos donde la marca sea Continental, digamos que es una de las que más se repite, marca sea igual, bueno, ahora es Continental INC, igual a Continental y con punto INC y adicional que el precio sea mayor a 2.000. Entonces, fíjense que ya aquí ya hago una combinación de atributos y establezco otra condición. Ya solamente no le digo qué atributo, sino que establezco una condición para que me traiga la información. Si yo le doy enter aquí, solamente me trae estos. Vamos a decirle acá precio para que podamos ver cuáles fueron los que no me trajo. Entonces, si yo hago la consulta sin esto, nos damos cuenta que hay otros registros que tienen un valor inferior a 2.000, como este que tiene 1.800, este tiene 1.800 y este tiene 1.250. Si yo solamente le digo, tráigame los productos de la marca Continental INC, él me los trae todos. Pero entonces, a través de esa segunda condición, le lo estoy diciendo, que sean de la marca Continental y adicional que el precio sea mayor a 2.000. Entonces, si se dan cuenta, ya la consulta o la información que me trae es mucho más específica y solamente me trae los que son mayores a 2.000 y me excluye estos tres registros que tienen 1.800 y 1.250. Ahora, el Word también lo puedo utilizar eh, con dos cláusulas, con otra cláusula o palabra reservada que es el like. ¿Qué es lo que me permite el like? El like me permite establecer condiciones de selección y maneja dos caracteres especiales, el porcentaje y la rayita del piso. El porcentaje lo que me permite es indicar en, que seleccionar información que tenga esa cadena de caracteres que yo le indico con ese porcentaje. Y la rayita del piso lo que me permite indicar solamente un carácter después. Pero vamos a verlo en
en la práctica para que se entienda mejor. Entonces, vamos a volver a clientes. Aquí, bueno, aquí le digo solo nombre. Vamos a decirle nombre y apellido. Nombre y apellido de la tabla clientes. Entonces, aquí tenemos 10 registros. Entonces, digamos que yo solamente quiero extraer los registros de los clientes donde el apellido empiece por C. Organicemos mejor la consulta. Quiero extraer la información de los clientes cuyo apellido empieza con C. El like me permite hacer esa consulta. ¿Cómo sería? Entonces aquí vamos a ver, decir, select asterisco, select nombre y apellido de los clientes. Vamos a bajar aquí un poquito, bajarlo hasta aquí. De los clientes, donde apellido. Entonces aquí es donde empieza a jugar el like. ¿Cómo es? Los que empiecen con C, entonces yo aquí le digo like, entre comillas simples, le digo C y pongo el porcentaje. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Que me busque todos los apellidos que empiezan con C y el resto de la información después de la C a mí no me interesa. Digamos que una forma muy concisa de decirlo es esa, que empiece con C y el resto de los caracteres a mí no me interesa. Entonces vamos a ver qué información me trae. Entonces solamente me trae el nombre y el apellido de las personas, de los clientes que el nombre empieza con C. En este caso es Cortés y Cruz. Ahora bien, digamos que yo no quiero los que empiezan con C, sino que quiero son los que terminan con una letra en específico. Digamos, para este caso, que no sean los que empiezan con C, sino los que terminan con Z. Entonces, vamos a hacer solo un pequeño cambio en la consulta. Vamos a cambiar de posición el porcentaje, porque ya entonces ya no me interesa lo que está, ay, perdón, lo que está después de ese carácter, pues esa letra que yo le estoy indicando, sino lo que está antes. Cuando yo hice la primera consulta, le dije, todos los que empiezan con C, es decir, de la C hacia adelante, a mí no me interesa lo que diga. Ahora acá es los que terminan en Z, pero lo que está antes de la Z, a mí no me interesa, por decirlo de una forma muy castiza. Entonces yo aquí le doy Enter y él me trae todos los que terminan con Z. Entonces ya para este caso me trae Cortés, Benítez, Cruz y Ramírez. Bueno, el último Ramírez está un poquito raro, pero igual es Ramírez. Entonces, el like me ayuda a traer los registros, especificando un carácter para buscar los que empiezan con una letra o los que terminan con una letra. Ahora, digamos que a mí no me interesa lo que está ni lo que está antes, ni lo que está después. Entonces, por ejemplo, vamos a la tabla productos y digamos que yo quiero saber mm, 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 el ID de los productos que contengan el número 2. Es decir, él va a tomar como referencia el valor numérico 2, pero no le va a interesar lo que
está antes ni lo que está después de ese 2, solamente que tenga el 2. Entonces vamos a hacer la consulta y vamos a ver qué resultado nos trae. Entonces vamos a utilizar de ejemplo esta. Vamos a decirle que nos traiga toda la información. No importa. Select asterisco. From producto. Entonces, donde por producto entonces dijimos, quiero que me traigas todos los códigos de productos que contengan el 2. Es decir, no me interesa ni lo que está antes del 2 ni después del 2. Entonces yo lo que hago es poner el 2 y le pongo un asterisco, un signo de porcentaje antes y un porcentaje después. Si yo hago esta consulta, me va a traer el 122, el 123, el 124, es decir, todos los que contienen el 2, y yo podría haber pensado solamente me va a traer los que tienen 120. No, yo le estoy diciendo, a mí no me interesa ni lo que está antes ni lo que está después. Por eso él me incluye el 132 y el 142. Si yo le hubiera dicho, no me interesa lo que está, solo lo que no está antes, puede que solamente me haya traído los 122 y no me haya traído los 132. O yo le puedo decir, vamos a ver qué pasa si yo le digo que no me interesa lo que está después. A ver qué modificación la información me trae. Fíjense que si yo le digo que no me interesa lo que está después del 2, él no me trae información. Y si le digo que no me interesa lo que está antes del 2, solo me trae los que terminan en 2. ¿Cuáles son los que terminan en 2? El 122, el 132 y el 142. Entonces, para que vean que tenemos que ser muy cuidadosos en la especificación de la información que queremos extraer, porque él efectivamente va a respetar esa regla de integridad. Cuando yo le digo que no me interesa lo que está después del 2, no me trae información, es decir, debería haberme traído todos los que empiezan en 2, pero como no hay ninguno que empiece en 2, no me trae ninguna información. Cuando yo le digo, bueno, solamente tráeme los que terminen en 2, entonces me trae el 122, el 132 y el 142. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ninguno, profe. Listo. Entonces decíamos que el like, además del el porcentaje, también manejaba era la rayita del piso. Entonces, quiero que vean algo. Fíjense que cuando yo le dije porcentaje 2, él me trajo solamente, él me trajo el 122, el 132 y el 142. Cuando yo cambio el porcentaje por la rayita del piso, él no me trae registros. ¿Por qué no me trae registros? Este, este comodín, por decirlo de esa forma, de la rayita del piso, solamente funciona teniendo en cuenta el carácter, un solo carácter. Es decir, mientras que con el porcentaje a mí no me, yo manejo todos los caracteres que estén hacia la derecha, en el caso que está a la derecha, y si está a la izquierda, todos los caracteres o números que estén hacia la derecha, con la rayita del piso solamente tengo en cuenta
ese único carácter que esté a la izquierda o a la derecha. Como todos los números tienen tres caracteres, o en este caso tres números, cuando yo utilizo la rayita o el signo de rayita al piso, no me trae registros porque tienen más de los registros que él soporta, por decirlo de esa forma. Entonces, digamos que lo más cómodo no es utilizar la rayita del piso si la cantidad de caracteres o de números supera a 2. Si solamente tuviéramos registros que empezaran o que manejaran 2 dígitos o 2 caracteres, podemos utilizar para no sobrecargar la base de datos la rayita del piso. Entonces, eso por el lado del like. Ahora, también podemos hacer condiciones. Bueno, hemos estado haciendo condiciones. También podemos manejar el where acompañado del between. El between lo que me permite es establecer rango de atributos a consultar. Entonces yo le puedo decir, por favor, por poner un ejemplo, digamos yo tengo una tabla donde tengo almacenada información de personas y yo le digo, o le puedo decir, tráigame la información, nombre, apellido y dirección. Digamos que en esa tabla yo tengo almacenada la edad. Entonces yo le puedo decir, tráigame toda la información de todas las personas que tengan una edad entre 18 y 23 años. Ese tipo de consultas me las permite realizar el Bitwin. El Bitwin maneja tres operadores lógicos. Es decir, esa condición o ese rango yo lo puedo establecer a través de un IN, de un o de una negación. Vamos a verlo de una manera más específica. La parte del o se maneja de mejor forma con el IN y entre paréntesis. Pero eso ya lo vamos a ver ahora en la parte práctica para que sea más claro. Pero entonces, el where con el between, de manera general, lo que me permite es establecer rango para extraer información. Entonces, vamos a hacer aquí. Déjenme mover algo por acá. Entonces, vamos a subir aquí un poquito. Vamos a decirle todos los productos. Aquí tengo todos los productos. Entonces, digamos que yo quiero hacer una consulta. Entonces, como ya voy a manejar rangos, yo le puedo decir, tráigame todos los productos que tengan un precio entre 1.500 y 3.000, pero no me traiga toda la información. Yo solamente quiero la marca, el nombre, la marca, el color y el precio de esos productos. Entonces, la consulta sería, o la definición de la consulta nos diría, extraer la información, nombre, marca, color y precio de la tabla productos donde el precio sea o esté entre 1.500 o 3.000. Entonces, la consulta sería algo como esto. Cliente, vamos a coger esto. Entonces me dijo que solamente fuera nombre, marca, color y precio. ¿De dónde? La tabla producto. ¿Dónde? Donde el precio sea 1.500 o 3.000. Entonces, aquí esté en ese rango entre 1.500 y 3.000. Entonces, le digo where, precio,
between 1500 y, porque voy a establecer es un rango, 3000. Entonces, esta consulta me debe traer todos los productos que tienen un precio entre 1500 y 3000 y me debe excluir los que no pertenezcan a ese rango. Entonces, al hacer la consulta, miren que me trae todos los productos de la tabla, o mejor dicho, todos los artículos de la tabla productos, su nombre, su marca, color y precio, que fue lo que yo le especifiqué, donde el precio está entre 1500 y 3000. Es decir, que estén en ese rango. Pero también puede pasar que nos digan, tráigame o muéstrame la marca, el nombre de la marca, el color, el precio de los productos que den donde el precio no esté entre 1500 y 3000. Es decir, aquí estoy sacando los precios de los productos que están en ese rango entre 1500 y 3000, pero nos pueden decir, o más bien negar esa consulta, es decir, que nos digan que no esté en ese rango de 1500 o 3000. De pronto, al negarlo, al negarnos la condición, podríamos pensar que nos están poniendo más ambigua la consulta, pero en realidad MySQL nos permite negar la consulta, por decirlo de esa forma. Entonces sería la misma consulta, solo que en vez de decir que el precio esté entre 1500 y 3000, lo que hago es negarla. Y le digo donde el precio no esté en el rango de 1500 a 3000. Si yo le doy Enter, entonces miren que me trae todos los valores que no están en ese rango de 1500 y 3000. ¿Sí quedó clara esa parte, chicos? La diferencia entre la primera y la segunda consulta. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Sí, señor. Entonces, lo que les decía, aquí estoy estableciendo un rango entre 1500 y 3000 y luego lo negué. Pero también nos pueden decir donde el precio sea 1500 o que sea 3000. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Ya yo les dije, había dicho, comentaba anteriormente que cuando ya la condición es un valor u otro valor, ya no lo hacemos con el between, porque el between es para establecer rangos. Ya acá estamos siendo específicos, es decir, estamos especificando una relación entre los atributos. Estamos diciendo, o queremos que sea o 1500 o 3000. Entonces, la consulta ya no sería con between, sino sería con in, y quedaría de esta forma. Entonces, vamos a traer exactamente la misma información: nombre, marca, color, precio de la tabla de productos, donde precio. Pues entonces aquí vamos a cambiar. Vamos a decirle in, entonces con el in yo puedo establecer esos valores específicos. Si habíamos dicho que nos dijeron donde el precio sea 1500 o 3000. Entonces de esa forma establecemos esa especificación. Entonces mientras en la primera estábamos diciendo donde el rango del precio esté entre 1500 y 3000, acá lo que estamos diciendo es donde sea 1500
o sea 3000. Entonces, cuando yo le doy Enter, él solamente me trae esos valores de precios específicos. Vuelvo y repito, el Bitwin es para establecer un rango. Acá yo le decía, tráigame los precios que están entre 1500 y 3000. Cuando ya yo especifico o que sea 1500 o que sea 3000, ya no es con el Bitwin, sino que lo hago con el INC. Ahora, el problema, si lo queremos decir de esa forma, con el INC es que yo solamente puedo establecer una condición o una especificación para un solo atributo. Como así, yo no podría decir donde el precio sea 1500 o el color sea rojo. Con una sola expresión IN, yo no lo puedo hacer. El IN solamente lo puedo utilizar sobre el mismo atributo. En este caso, el precio, al igual que el Bitwin, yo lo puedo negar. Entonces me pueden decir, tráigame el nombre, la marca, el color y el precio, donde el precio no sea ni 1500 ni 3000. Entonces lo que hago es negar el IN, colocándole un NOT, y al hacer la consulta, él me va a excluir los que sean 1500 o 3000. Profe, solamente puedo tener dos atributos. No, yo puedo tener uno o varios atributos al momento de hacer esta exclusión. Entonces, digamos que yo quiero pongo una coma y le digo que no me muestre el de 1250 que vi por aquí. Entonces, fíjense que ya él me excluye los que no tengan precios 1500, ni 3000, ni 1250. Y así yo puedo ir estableciendo esa especificación al momento de hacer la consulta. O sea, lo puedo hacer tanto con el NOT o con el IN eh, normalmente. Digamos que el NOT es solamente para negar esa consulta o especificación que nos están haciendo. Entonces, lo que les decía, el IN solo trabaja con atributos de la misma columna, es decir, y aquí yo tengo el precio, solamente puedo especificar o ser específico con los valores o registros que están en precio. Profe, y entonces, ¿cómo haría yo si yo quiero establecer una restricción por el precio y por el color? Entonces, ya ahí, para eso, ya he visto teoría minutos atrás, donde yo les dije, aquí el tema de las consultas, para hacer más específicas las consultas, lo que hace es integrar cada una de esas palabras clave o restricciones o prefijos que nos permiten ser más específicos al momento de hacer la consulta. Entonces, por ejemplo, volvamos a la tabla de productos. Entonces, aquí yo tengo todos los productos. Digamos que yo quiero solo los productos que sean de la marca Electrolux. Entonces vamos a hacerlo con el INC. Entonces vamos a decirle aquí. Select code producto nombre producto nombre stock marca y precio. From producto donde marca
in electrolux. Nótese que estoy utilizando ahora comillas porque el campo es de tipo texto. Entonces, si yo le doy enter, me trae solamente los de la marca, todos los productos de la marca Electrolux. En este caso, solamente hay dos registros, una licuadora y una cocina. Ahora bien, digamos que yo solamente quiero listar las licuadoras sin que me interese la marca. Entonces vamos a cambiar aquí donde ya no es la marca, sino donde el nombre sea licuadora. Tan. Entonces, si yo listo solo las licuadoras, me doy cuenta de que hay una licuadora Electrolux y que hay una licuadora de marca Fel. Entonces, ustedes me podrían decir, profe, y si yo quiero las licuadoras, solo mostrar las licuadoras que sean Electrolux. Entonces, yo les dije que con el INC no puedo manejar dos atributos, es decir, no puedo poner coma INC Electrolux, pero lo que sí puedo hacer es decirle aquí donde marca sea igual a Electrolux y que sean licuadoras. Entonces, en este caso, sí, solamente me va a traer un solo registro. Aquí de pronto porque la base de datos es pequeña, pero imagínense que tenemos un stock bastante amplio de varias licuadoras de diferentes marcas. Entonces, si yo quiero saber en mi base de datos cuántas licuadoras de una marca en específico tengo, lo haría de esta forma. Entonces, chicos, hasta aquí vamos a dejar en la sesión de hoy. Ya en la sesión próxima, ya no solamente vamos a hacer la consulta o la extracción de la información, sino que ya la vamos a empezar a agrupar y a definir el orden y ese tipo de cosas. Porque si se dieron cuenta, por ejemplo, uy, se me perdió el puntero, cuando cuando yo hago la consulta por lo menos de los productos, aquí, los que están entre 1500, o los que son 1500, 3000 o 1250, o los que no son, perdón. Aquí él me trae 31.700, 24.000. Ya en la sesión de mañana vamos a ver adicional a esta consulta que está aquí, cómo los organizo yo por el precio, por decir algo. Entonces, ya yo le voy a decir que me los organice ascendentemente. Entonces ya va a empezar desde el que tenga el menor valor y me lo va a organizar. Entonces ya yo voy a ver cuál es el que tiene menor valor. Esa forma será igual que se hacía en C++, que era con el prefijo ask, Ajá, o se exacto. hace de otra Entonces, forma. Ah, no, ok. sí, es esa. Entonces yo le voy a decir aquí order by y tengo que indicar si es ascendente o descendente. Ya me la voy a organizar. Pero adicional yo le puedo decir y me la vas a agrupar por el atributo. Entonces me va a agrupar las vajillas, las que son vajillas, me va a agrupar las cocinas, y entonces me va a Profe, ir una pregunta, agrupando. uno lo puede ordenar por abecedario. Sí, en el orden de si yo le digo ascendente y tengo en cuenta
el atributo nombre. Entonces él me va a organizar estos atributos en orden ascendente. El orden ascendente es, va a poner primero los que empiezan con A, después los que empiezan con B y así sucesivamente. Entonces la Listo, profe, respuesta es sí. gracias. Todo eso, entonces eso lo vamos a aprender a hacer en la sesión de mañana. Mañana. Listo, Como profe, para gracias. no